Me enderecé la chaqueta, respiré hondo y firmé los documentos finales para la compra de mi quinta guardería. Enhorabuena, señora Mitchell, me dijo la agente inmobiliaria, tendiéndome la mano. Bright Art Learning Center sigue impresionando. Mientras le estrechaba la mano, oí en mi cabeza la voz de mi madre como si hubiera pasado 6 años. No eres más que una niñera, Sara, una canguro con pretensiones. Ese comentario me había dolido mucho en la cena de mi 26º cumpleaños, pero ahora, a los 32 años, esas palabras alimentaban algo diferente en mí. Mi teléfono vibró con una notificación, otro correo electrónico de mi madre preguntándome por el puesto de recepcionista en nuestra sede central. No se me escapaba la ironía, pero pasó desapercibida para mí. La mujer que se había burlado de mi elección profesional, ahora buscaba empleo en mi imperio de guarderías valorado en $2 millones. Le di las gracias al agente inmobiliario, y salí a la luminosa mañana de primavera recordando cómo mi habitación de niña estaba llena de fotos de profesores en lugar de estrellas de cine, mientras otros niños soñaban con ser astronautas o médicos. Siempre había sabido que quería trabajar con niños para ayudarles a desarrollar su intelecto en sus años más formativos. Mis padres tenían otros planes, por supuesto. Un padre cirujano y una madre abogada podían criar a su hija para que se pasara todo el día cuidando niños, pero la vida tiene una forma de cerrar el círculo. A veces, la pasión de la que se burlan los demás se convierte en tu mayor fortaleza, y el camino que te desaniman, te lleva al éxito más significativo. Nunca me propuse demostrarle a mi madre que se equivocaba ni construir un imperio empresarial. Simplemente seguí mi corazón y me negué a dejar que nadie, ni siquiera mi familia, definiera mi valor basándose en su limitada comprensión de lo que hago. Eso es lo que tiene seguir tu verdadera vocación. Puede que al principio no impresione a todo el mundo, pero mantener el rumbo crea ondas que con el tiempo pueden ignorarse, ni siquiera por aquellos que una vez se burlaron de tus sueños. Mis primeros recuerdos son de cuando ordenaba mis peluches en filas perfectas, y me ponía delante de ellos con la pizarra que mi abuela Eleyaner me había regalado por mi 5º cumpleaños. Mientras los demás niños jugaban a las casitas, yo jugaba a la escuela, planificaba meticulosamente las lecciones y leía cuentos a mis peluches. A los 12 años era la niñera más solicitada de nuestro acomodado barrio de Boston. Los padres llamaban con semanas de antelación para reservar mis servicios. Tenía un don natural con los niños, algo que incluso los adultos notaban, excepto mis propios padres. El despacho de abogados de mi madre, Caroline, estaba decorado con su título de Derecho de Harvard, y fotos de ella estrechando la mano de senadores y jueces estatales. Mi padre, Thomas, realizaba complejas intervenciones quirúrgicas, literalmente con el corazón en sus manos. El éxito diario en la casa de los Mitchell tenía una definición muy específica: títulos prestigiosos, salarios de 6 cifras y carreras profesionales impresionantes. Todavía recuerdo vívidamente el día de las profesiones en 5º curso. Había pasado horas creando un colorido póster sobre mi futuro como educadora de la primera infancia, con recortes de revistas que mostraban a maestros y niños. Cuando llegó mi turno, expliqué con orgullo mi sueño de abrir una escuela algún día, mientras otros padres asentían con ánimo. Noté la sonrisa forzada y el ligero movimiento de cabeza en el coche. Me sugirió que apuntara más alto. La enseñanza es respetable, Sara, pero con tu inteligencia podrías ser pediatra. Seguirías trabajando con niños, pero marcarías una diferencia real. Esa fue la primera pequeña herida, la insinuación de que fomentar el desarrollo de los niños marca una diferencia real. Durante la secundaria y el instituto,
Misteriosamente aparecieron folletos de programas de medicina en mi escritorio. Mi padre mencionaba casualmente durante la cena sus conexiones familiares en las mejores facultades de medicina. Mi madre organizaba cafés informales con las hijas de sus colegas que estudiaban derecho. El mensaje era claro. Mi pasión era bonita, pero no era una carrera profesional seria. Solo mi abuela Eleanor parecía entenderlo. Durante las visitas de fin de semana a su acogedor apartamento de Cambridge, escuchaba sus opiniones sobre métodos de enseñanza innovadores. No todo el mundo está destinado a seguir los caminos convencionales, Sara, decía con los ojos entrecerrados tras sus gafas de carey. Hay personas que necesitan crear otros nuevos. Cuando se acercaba la graduación del instituto y había que decidir a qué universidad ir, la tensión aumentó. Durante una cena de celebración en el asador favorito de mi padre, me preguntaron cuál había sido mi decisión final sobre la universidad. He aceptado la beca para educación infantil de la Universidad de Boston, anuncié. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre dejó la copa de vino con demasiada fuerza y salpicó el blanco mantel con Cabernet. Pensábamos que elegirías el programa de prederecho de Northwestern o, al menos, su escuela de negocios, dijo con voz tensa. La decepción de mi padre fue más silenciosa, pero igualmente palpable. Apoyaremos lo que elijas, dijo finalmente, aunque su tono transmitía lo contrario. Pagarían mi educación, pero seguirían negándose a dar su aprobación, lo que más anhelaba, y eso me hacía sentir como si volviera a casa por primera vez. El programa de educación infantil de la Universidad de Boston me hizo sentir como si volviera a casa por primera vez. Estaba rodeada de gente que no ponía en duda mi pasión ni sugería alternativas mejores. Durante mi segundo año, mis profesores elogiaban mis innovadoras propuestas de proyectos y mis perspicaces aportaciones a los debates. Entablé una estrecha amistad con Jessica Kim, cuyos padres, inmigrantes coreanos, tenían expectativas similares, y no cuestionaban mi pasión ni me sugerían alternativas mejores. Prosperé en clases sobre psicología del desarrollo, diseño curricular y teoría educativa. Mis profesores elogiaban mis innovadoras propuestas de proyectos y mis perspicaces aportaciones a los debates. Durante mi segundo año, entablé una estrecha amistad con Jessica Kim, cuyos padres, inmigrantes coreanos, tenían expectativas similares sobre carreras respetables, y con Marcus Reed, un antiguo estudiante de finanzas que se pasó a la enseñanza después de trabajar como voluntario en un programa extraescolar. Pasábamos innumerables noches en la cafetería del campus discutiendo apasionadamente cómo revolucionaríamos la educación infantil y la educación temprana si se nos diera la oportunidad. Cuando el Departamento de Educación celebró su recepción anual de honores durante mi tercer año, llamé a mis padres con 3 semanas de antelación. Voy a recibir el premio al diseño innovador del plan de estudios del departamento, les expliqué tratando de contener mi emoción. La ceremonia es el día 15 a las 7. Me encantaría que vinierais. Se oyó claramente el suspiro de mi madre a través del teléfono. Es la noche de la recaudación de fondos para el hospital de tu padre. Sabes que no podemos faltar. Perdernos eso, respondí. Me tragué mi decepción. ¿Podrían venir aunque sea a una parte? Mi presentación es a las 8. Sara, sé razonable. Es un evento importante para la carrera de tu padre. Esa noche, acepté mi premio entre los entusiastas aplausos de profesores y compañeros, mientras que las sillas que había reservado en primera fila permanecían visiblemente vacías. Los padres de Jessica sonreían orgullosos desde el público, a pesar de haber conducido 3 horas para asistir. Su presencia resaltaba aún más la ausencia.
El verano anterior al último año de secundaria, conseguí unas prácticas en la Glenwood Academy, una de las guarderías más prestigiosas de Boston. La directora, la señora Bennett, se interesó especialmente por mi trabajo. «Tienes una comprensión instintiva de lo que necesitan los niños», observó, mientras yo evitaba una posible crisis creando un sistema improvisado para compartir un juguete muy codiciado que no se enseñaría durante las prácticas. La profesora Diana Williams se convirtió en mi mentora y defensora, una investigadora pionera en el desarrollo de la primera infancia, que reconoció algo en mi enfoque. «Combinas el rigor educativo con la formación en inteligencia emocional de una manera que me fascina», me dijo durante nuestras reuniones semanales para tomar café. «Tus métodos merecen una aplicación más amplia». Bajo su orientación, comencé a desarrollar lo que más tarde se convertiría en mi filosofía distintiva de cuidado infantil, el enfoque, todo el niño, todo el futuro, que con el tiempo distinguiría mis centros de aprendizaje de las guarderías y preescolares convencionales. Para cuando me gradué, había perfeccionado mi visión, creado planes de estudio de muestra y construido un portafolio que demostraba mi enfoque. Mis padres asistieron a la ceremonia, por supuesto. ¿Qué pensaría la gente si no lo hicieran? Mi madre me abrazó con rigidez. «Enhorabuena. Supongo que siempre puedes sacarte un máster en administración de empresas más adelante, cuando te des cuenta de las limitaciones de este campo». Mi padre asintió con la cabeza. «El mundo de los negocios siempre necesitará a alguien con tus habilidades». Sonreí forzadamente. De repente, el diploma me pareció más pesado. Esa noche, sola en mi apartamento, me cuestioné por primera vez mis decisiones. ¿Era terca? ¿Veía potencial en un campo que realmente tenía las limitaciones que describían mis padres? Pero cuando revisé el portafolio que había creado, en el que se apreciaba la intencionalidad detrás de cada actividad, los hitos del desarrollo y las oportunidades de crecimiento emocional integradas en juegos aparentemente sencillos, volví a comprometerme con mi camino. Mi visión no solo era válida, sino también vital. Los niños merecían más que un almacén o una educación academicista. Merecían entornos que fomentaran su desarrollo integral, y yo estaba decidida a crearlos con o sin el apoyo de mi familia. Glenwood Academy me ofreció un puesto de profesora principal nada más graduarme, una oportunidad única que validaba mi elección a pesar del escepticismo de mi familia. Me dediqué en cuerpo y alma a crear un entorno en el aula que encarnara mi filosofía educativa. Mi clase se hizo famosa por sus innovadoras estaciones de aprendizaje, su ambiente tranquilo y los notables progresos que mis alumnos de 3 años hicieron tanto en su preparación académica como en el control de sus emociones. Los padres solicitaban específicamente mi clase y la lista de espera aumentaba. El director empezó a traer visitantes para observar mis métodos de enseñanza. A los 6 meses de ocupar el puesto, me invitaron a las reuniones mensuales de desarrollo del plan de estudios, que normalmente estaban reservadas al personal directivo. Me estaba labrando una reputación profesional que me enorgullecía, aunque mi vida personal seguía siendo tensa por las tensiones familiares. El contraste se hizo dolorosamente evidente durante una cena familiar para celebrar que mi padre había sido nombrado jefe de departamento en el hospital. Los familiares se agolparon alrededor de la mesa para felicitarle. Cuando llegó mi turno, mi tía Patricia me preguntó educadamente por mi trabajo, pero antes de que pudiera responder, mi madre intervino. «Sara sigue en la guardería jugando con pinturas de dedos y aguantando rabietas». Se rió ligeramente, como si se tratara de una broma.
$22 la hora para una licenciada universitaria, pero insiste en que es su vocación. La mesa se volvió incómoda mientras yo luchaba por mantener la compostura. En realidad, dije con voz tranquila. Me han pedido que ayude a rediseñar el plan de estudios de las 6 aulas basándome en mis resultados de este año. Mi madre dio un sorbo a su vino. Me han pedido que ayude a rediseñar el plan de estudios de las 6 aulas basándome en mis resultados de este año. Mi madre dio un sorbo a su copa de vino. Imagina rediseñar los protocolos de un hospital después de haber trabajado como enfermera durante 6 meses. Algunos campos requieren experiencia real. Querida, dije excusándome poco después de encerrarme en el baño de mi infancia mientras las lágrimas amenazaban con brotar. Estas interacciones se repitieron durante las vacaciones y las reuniones familiares. Las admisiones de mi primo, las aceptaciones en la Facultad de Derecho y las residencias médicas se celebraron con brindis de champán, mientras que mi ascenso a coordinadora jefe del plan de estudios se reconoció con gestos de cortesía y cambios de tema rápidos. El único punto positivo de este periodo fue mi trabajo con Jake, un niño de 4 años que había sido expulsado de 2 guarderías anteriores por problemas de comportamiento. Sus padres, ambos científicos de éxito, estaban desesperados cuando lo matricularon en Glenwood como último recurso. Las primeras semanas de Jake en mi clase fueron difíciles. Le costaba adaptarse a los cambios, tenía problemas para relacionarse con sus compañeros, y le costaba aceptar los cambios. En lugar de ver a un niño problemático, yo reconocí a un niño muy inteligente cuyas diferencias en el procesamiento sensorial no estaban siendo atendidas. Rediseñé el horario de mi clase para avisar a Jake con antelación de las transiciones. Creé un rincón tranquilo donde pudiera autorregularse cuando se sintiera abrumado, y desarrollé guiones sociales que le ayudaron a interactuar con sus compañeros. En 2 meses, Jake estaba prosperando. La gratitud de sus padres era abrumadora. «Has cambiado toda la dinámica de nuestra familia», me dijo su madre con lágrimas en los ojos. Por primera vez, alguien veía a nuestro hijo, no solo sus comportamientos. El padre de Jake, un físico de renombre, habló con el consejo escolar sobre mi trabajo. Esta validación externa me sostuvo cuando la aprobación de mi familia seguía siendo difícil de conseguir. Aunque seguía en contacto regular con mis padres, comencé a distanciarme emocionalmente para protegerme. Nuestras conversaciones se volvieron cada vez más superficiales. Compartía menos detalles sobre mi vida profesional, cansada de que minimizaran mis logros. Sin embargo, aún anhelaba su aprobación. La niña que una vez había mostrado con orgullo los carteles de su profesora con la esperanza de recibir ánimos. Mi 26 cumpleaños marcó un punto de inflexión que nunca había previsto. Mi madre insistió en celebrar la cena en Calab, un restaurante italiano de lujo donde solía recibir a sus clientes. «Tonterías», dijo cuando le sugerí un lugar más informal. «Los 26 años son una edad importante, debemos celebrarlo como es debido». Me compré un vestido azul marino nuevo. Había gastado mucho dinero. Llegué con un optimismo cauteloso, pensando que quizá esa cena representaba un nuevo capítulo en nuestra relación, uno en el que mis padres por fin me verían como una adulta cuyas decisiones merecían respeto. El ambiente cálido, el vino que fluía y la agradable conversación durante los aperitivos reforzaron mi esperanza. Cuando mi padre me preguntó por el trabajo, aproveché la oportunidad para anunciar. «En realidad, tengo noticias emocionantes», incapaz de contener la sonrisa.
La señora Bennet se jubila el año que viene y la junta directiva me ha pedido que considere ocupar su puesto. Sería la directora más joven en los 40 años de historia de Glenwood. Esperaba felicitaciones, tal vez incluso un destello de orgullo, pero en lugar de eso, mi madre dejó el tenedor y me miró con lástima y exasperación. «Oh, Sara, ¿de verdad es eso lo que quieres? Eres solo una niñera, una canguro con un título. ¿Cuándo vas a usar tu potencial para algo significativo?» El ruido del restaurante se desvaneció hasta convertirse en un murmullo sordo mientras me subía la sangre a la cara. Mi padre observaba su copa de vino sin decir nada, su silencio era tan condenatorio como sus palabras. «No entiendes lo que hago», logré decir con voz apenas firme. «Estoy formando mentes en desarrollo durante sus años más formativos. El trabajo es intelectualmente exigente y emocionalmente complejo». Mi madre se inclinó sobre la mesa para darme una palmadita condescendiente en la mano. «Claro que te lo parece, querida, pero desde fuera es jugar con bloques y limpiar narices. Tu padre y yo solo queremos más para ti». Algo en mi interior se hizo añicos. Años de buscar la aprobación, de explicar mi pasión, de esperar que algún día lo entendieran todo, se vinieron abajo con aquellas palabras despectivas. Me levanté bruscamente, a punto de tirar el vaso de agua. «Gracias por la cena», dije sin reconocer mi propia voz. «Tengo que irme». Ignoré sus protestas, pasé junto al camarero preocupado y salí directamente a la lluvia sin esperar a que el aparcacoches trajera mi coche. Caminé 6 manzanas con tacones y bajo la lluvia torrencial antes de poder volver a respirar con normalidad. Empapada y temblando, llamé finalmente a un Uber. Esa noche llamé a la única persona que siempre había visto mi valor. «Abuela, he cometido un error», le pregunté tan pronto como Eleanor respondió. «Debería haberme hecho médico o abogada, como querían ellos». Su respuesta fue inmediata y firme. «Escúchame, Sarah Elizabeth Mitchell. No todo el mundo está destinado a operar o a defender casos en los tribunales. Hay quien está destinado a educar a la próxima generación. ¿Qué podría ser más importante que eso?». Hablamos durante horas sobre las expectativas familiares, sobre la infravaloración social de las profesiones relacionadas con el cuidado de otras personas y sobre cómo encontrar el valor para crear tu propio camino. «Tus padres construyeron un éxito convencional», dijo con sabiduría. «Quizás tú estés destinada a redefinir lo que es el éxito». Después de nuestra conversación, no pude dormir. Me senté en la pequeña mesa de mi cocina hasta el amanecer investigando estadísticas del sector de la atención infantil, tendencias del mercado y modelos de negocio. Lo que descubrí me impulsó. Había una gran necesidad de servicios de cuidado infantil de calidad, padres desesperados por encontrar programas que ofrecieran algo más que la supervisión básica y un campo propicio para la innovación. Trabajar en las escuelas existentes siempre estaría limitado por los parámetros establecidos, pero crear algo nuevo que ofreciera posibilidades ilimitadas. Cuando salió el sol sobre Boston, tomé 2 decisiones. Dejaría de buscar la aprobación de mis padres para mis decisiones vitales, y construiría algo tan significativo que su valor fuera innegable incluso para ellos. Esa mañana, abrí un documento nuevo en mi ordenador portátil, y escribí el borrador del plan de negocio del Centro de Aprendizaje Bright Art Learning Center. Temblaban un poco mis manos, pero nunca había tenido una visión tan clara. Mientras trabajaba en Glenwood, me matriculé en clases nocturnas de empresariales en el programa de extensión de la Universidad de Boston. Sabía que mi filosofía educativa era sólida,
Ahora necesitaba entender cómo construir un negocio sostenible en torno a ella. Gestión financiera, marketing, consideraciones legales para pequeñas empresas. Lo absorbí todo con el mismo fervor con el que había aplicado antes al aprendizaje de la psicología del desarrollo. Mi pequeño apartamento se convirtió en el centro de mando de mi sueño. Las paredes estaban cubiertas de tableros con imágenes de lo que quería conseguir. Los libros de negocios se apilaban en la mesa de centro, y mi ordenador estaba lleno de hojas de cálculo con los posibles costes y las previsiones de ingresos. Perfeccioné mi enfoque, niño completo, futuro completo, hasta convertirlo en un marco comercializable que diferenciaría a Bright Art de las guarderías convencionales, que se centraban principalmente en la seguridad y los juegos básicos, y de los centros preescolares, que cada vez daban más importancia a la preparación académica en detrimento del desarrollo socioemocional. Mi modelo integraría intencionadamente ambos aspectos. Todas las actividades, desde el círculo matutino hasta el juego al aire libre, y estarían diseñadas para avanzar simultáneamente en múltiples ámbitos del desarrollo. Para hacer realidad esta visión, necesitaba mucho más capital del que podía ahorrar con mi salario de profesora. Vivía con austeridad. Me mudé a un apartamento más pequeño en un barrio menos deseable, y aceptaba trabajos de consultoría los fines de semana con familias con problemas de comportamiento. Abrí una cuenta de ahorros separada llamada Fondo de Semillas de Bright Art, y vi cómo crecía lentamente. Después de acumular $20,000, suficientes para quizás 2 meses de alquiler y suministros básicos, me acerqué a los bancos para solicitar préstamos para pequeñas empresas. Las respuestas negativas no se hicieron esperar. Su concepto es interesante, me dijo un agente de préstamos. Pero el cuidado infantil es un negocio de alto riesgo con márgenes reducidos y sin garantías significativas ni experiencia empresarial demostrada, no podemos arriesgarnos. Tras agotar las vías de financiación tradicionales y quedarme sin ahorros, tomé la difícil decisión de acudir a mis padres. Preparé meticulosamente una presentación profesional en la que esbozaba un estudio de mercado, las previsiones financieras y mi metodología educativa. Practiqué mi discurso sin descanso, anticipando todas las posibles objeciones. Un domingo por la tarde, en el salón de su casa, decorado con buen gusto, les presenté lo que creía que era una propuesta empresarial convincente. No pedía caridad, ofrecía una oportunidad de inversión en un negocio que respondía a una necesidad real del mercado. Mi padre escuchó en silencio, con los brazos cruzados, y cuando terminé, mi madre se rió a carcajadas. Sara, esto es una fantasía. Nunca has gestionado ni un puesto de limonada y ahora quieres montar un negocio. La tasa de fracaso de las nuevas empresas es astronómica, especialmente para alguien sin experiencia. Finalmente, mi padre habló. Si estás en serio en los negocios, primero obtén un MBA, trabaja en una empresa establecida. Aprende cómo funciona el mundo real antes de hundir el dinero que no tienes en una empresa arriesgada. La industria del cuidado infantil genera 54.000 millones de euros al año en este país. Respondí citando mi investigación. Los padres que trabajan están desesperados por encontrar servicios de cuidado infantil con base educativa. El rechazo de mi madre fue rápido y tajante. Fracasarás como todos tus otros sueños infantiles, y luego vendrás a pedirnos que te saquemos del apuro. La respuesta es no. Recogí los materiales de la presentación con las manos temblorosas, luchando por contener las lágrimas, hasta que me sentí a salvo en mi coche. Durante 3 días, consideré seriamente abandonar mi plan. ¿Estaba siendo ingenua?
¿Era otra situación en la que ellos veían la realidad con más claridad que yo? El punto de inflexión llegó de forma inesperada durante mi sesión mensual de tutoría con la profesora Williams. Al notar mi inusual silencio, me preguntó con delicadeza, hasta que le confesé mis dificultades para poner en marcha el negocio, y la devastadora reacción que esto había tenido. En lugar de ofrecerme palabras vacías de consuelo, sus ojos se iluminaron y me dijo: Sara, llevaba tiempo esperando a alguien que revolucionara el cuidado infantil. Tu enfoque es justo lo que se necesita. Hizo una pausa, pensativa. ¿Conoces a Abigail Henderson? Es una antigua alumna mía que hizo una fortuna en el sector tecnológico y ahora invierte en educación. Puede que le interese lo que estás construyendo. 2 semanas más tarde, me senté frente a la señora Henderson, de unos 60 años, en su oficina minimalista con vistas al puerto de Boston. Era una mujer formidable, de unos 60 años, con el cabello plateado y unos penetrantes ojos azules. Me hizo preguntas directas sobre mi metodología, mis proyecciones financieras y mi estrategia de expansión. Respondí con datos concretos y una pasión que transmitía convicción. 3 horas más tarde, me hizo una oferta: $200,000 a cambio del 25% del capital social, con objetivos de rendimiento que podrían reducir su participación con el tiempo. Las condiciones eran exigentes, pero justas, y, lo más importante, me ofrecían la oportunidad de demostrar mi concepto. No estoy invirtiendo en cuidado infantil, sino en ti, y en tu visión para transformar la forma en que educamos a las nuevas generaciones, me dijo mientras nos dábamos la mano. Cuando firmé el acuerdo de financiación la semana siguiente, me di cuenta de que había cruzado un umbral invisible. Ya no era Sara, la profesora que buscaba aprobación, sino Sara, la fundadora que estaba creando algo completamente nuevo. Los cimientos estaban puestos, ahora tenía que construir. Encontrar la ubicación adecuada para el primer Bright Start Learning Center me llevó casi 2 meses de tardes y fines de semana. Los agentes inmobiliarios me mostraron oficinas estériles en centros comerciales, sótanos con poca luz natural y locales comerciales caros, pero ninguno se ajustaba al entorno que había imaginado: un lugar acogedor y estimulante, con espacios flexibles y comunicados entre sí. Justo cuando la frustración amenazaba con abrumarme, descubrí un cartel de "Se vende", frente a una casa victoriana en una calle arbolada de Cambridge. La estructura de 3 pisos había albergado anteriormente un pequeño bufete de abogados que se había trasladado al centro de la ciudad. Con sus generosas ventanas, su gran patio vallado y sus habitaciones independientes que podían transformarse en áreas de aprendizaje adecuadas para cada edad, era perfecta, salvo por las restricciones de zonificación y el precio, que superaba con creces mi presupuesto. Sin desanimarme, investigué las variaciones de zonificación, y preparé una declaración de impacto en la comunidad en la que demostraba cómo una guardería de calidad beneficiaría al vecindario, y asistí a múltiples audiencias para abordar las preocupaciones sobre el tráfico y el ruido. Tras 6 agotadoras semanas de trámites burocráticos, obtuve las aprobaciones necesarias. Las negociaciones con el vendedor dieron como resultado un contrato de arrendamiento con opción a compra que la señora Henderson ayudó a estructurar para proteger mi incipiente negocio. Una vez asegurada la ubicación, me dediqué a contratar a Jessica, mi amiga de la universidad, que se incorporó inmediatamente como coordinadora del plan de estudios. Encontrar profesores cualificados que compartieran mi filosofía educativa resultó más difícil.
Los educadores tradicionales de la primera infancia estaban acostumbrados a enfoques basados en el juego o académicos, no a mi modelo integrado. Tras decenas de entrevistas, reuní un pequeño equipo dispuesto a aceptar mi visión y a recibir formación especializada. Las reformas se convirtieron rápidamente en mi pesadilla. La encantadora casa victoriana requería importantes modificaciones para cumplir los requisitos de la licencia de guardería, baños adicionales, medidas de seguridad, rampas de accesibilidad y mejora de la protección contra incendios. Los costes se dispararon más allá de lo previsto, consumiendo los fondos asignados al marketing y a los materiales del plan de estudios. Mi inexperiencia quedó patente cuando tuve que trabajar con los contratistas. No supe prever los retrasos, los malentendidos ni los gastos adicionales. 2 semanas antes de la fecha prevista para la inauguración, el jefe de bomberos identificó modificaciones adicionales necesarias. La señora Henderson proporcionó, a regañadientes, financiación adicional, pero sus preocupados correos electrónicos sugerían que su paciencia se estaba agotando. Llegó el día de la inauguración y solo se habían inscrito 6 niños, una fracción de nuestra capacidad para 20. La cálida mañana de septiembre me encontró de pie, nerviosa, en la puerta, saludando a las familias con sonrisas profesionales que enmascaraban mi terror. ¿Confiarían los padres sus preciosos hijos a este nuevo centro sin experiencia? ¿Sería capaz de traducir la teoría a la práctica en mi enfoque educativo? Los proveedores de cuidado infantil tradicionales de la zona habían comenzado una campaña de rumores que cuestionaban nuestros métodos. Decían que éramos demasiado experimentales. Otros afirmaban que no se centraban lo suficiente en lo académico, mientras que algunos sugerían que éramos demasiado estructurados para un aprendizaje adecuado basado en el juego. Durante el primer mes, trabajé 16 horas al día ocupándome de todo, desde el papeleo administrativo hasta la enseñanza en el aula y la limpieza de los baños. Cuando nuestro conserje a tiempo parcial renunció inesperadamente, desarrollé migrañas por el estrés y perdí 12 libras, lo que no podía permitirme perder con mi ya delgada complexión. Entonces llegó el correo electrónico de mi madre, exactamente 30 días después de nuestra apertura. Ayer pasé por tu escuela y vi el aparcamiento vacío, escribió. Cuando llegue el inevitable fracaso, no seas demasiado orgullosa para pedir ayuda con tu currículum. Los bufetes de abogados siempre necesitan asistentes jurídicos y, al menos, es algo relacionado con la educación. Imprimí ese correo electrónico y lo pegué en el tablón de anuncios de mi oficina, no como motivación, sino como recordatorio de la mentalidad que me niego a adoptar, independientemente de los retos. Esa noche, sola en el centro, después de que todos se hubieran ido, me senté en la alfombra arcoíris de nuestra sala de preescolar, y lloré por primera vez desde que creé Bright Start. Había sobreestimado la necesidad, juzgado mal mis capacidades, creado algo que nadie quería realmente. Mientras contemplaba la posibilidad muy real del fracaso, una obra de arte en cartulina llamó mi atención, una pintura de Oliver, de 4 años, nuestro alumno más difícil, al que se le había diagnosticado problemas de procesamiento sensorial. Oliver había tenido dificultades inicialmente en nuestro entorno. La pintura mostraba una casa reconocible, nuestro centro, con una figura sonriente etiquetada como Señora Sara, rodeándola. Al principio, Oliver había tenido dificultades en nuestro entorno. La pintura mostraba una casa reconocible, nuestro centro, con una figura sonriente dibujada con palitos y etiquetada como Señora Sara, rodeada de figuras más pequeñas.
Su madre me había explicado entre lágrimas que era la primera vez que Oliver se dibujaba a sí mismo con otros niños en lugar de solo. Siente que pertenece a este lugar, me dijo. Has creado algo especial. Esa sencilla pintura renovó mi determinación. Aunque solo ayudáramos a estos 6 niños, aunque nunca llegáramos a completar el cupo, nuestra labor era importante. A la mañana siguiente, creé nuevos materiales de marketing en los que se destacaba nuestro enfoque especializado para niños con diversas necesidades de aprendizaje. Me puse en contacto con pediatras especializados en desarrollo y terapeutas familiares para ofrecerles visitas guiadas y explicarles nuestra metodología. Poco a poco, se fue corriendo la voz entre los padres de niños que no habían prosperado en entornos tradicionales. Al final del tercer mes, el cupo se había duplicado y, al cabo de 6 meses, teníamos una lista de espera. Al final del tercer mes, la matrícula se había duplicado y, al cabo de 6 meses, teníamos una pequeña lista de espera. Nuestra reputación creció gracias al marketing más poderoso de todos. Los padres que hablaban a otros padres sobre las diferencias que observaban en el desarrollo de sus hijos, la confianza y la alegría por aprender. El primer aniversario del Bright Art Learning Center llegó con un ambiente festivo que difícilmente podría haber imaginado durante los primeros meses de dificultades. Nuestra sede de Cambridge funcionaba ya a pleno rendimiento, con 24 niños y una lista de espera de 6 meses. Y lo que es más importante, nuestro enfoque educativo había demostrado su eficacia a través de resultados medibles y testimonios de los padres. Los niños que antes eran considerados difíciles en otros entornos prosperaban en el nuestro. Las familias centradas en los estudios se maravillaban, mientras que los padres que antes solo se preocupaban por su desarrollo social, notaban impresionantes avances cognitivos. El Boston Herald publicó un artículo titulado Rethinking Child Care. El centro de Cambridge combina el aprendizaje académico y emocional, en el que se incluían entrevistas con padres satisfechos y expertos en educación. La publicidad trajo consigo una avalancha de solicitudes de inscripción y, lo que es más importante, la atención de posibles inversores. El primer año lo dedicamos a documentar meticulosamente nuestra metodología, creando un plan de estudios propio que sistematizaba el enfoque, todo el niño, todo el futuro. Diseñamos cada actividad, transición y elemento del entorno de forma intencionada y realizamos un seguimiento de su impacto. Esta documentación resultó crucial cuando la señora Henderson me presentó a otros inversores interesados en financiar la expansión. Ya has demostrado que el concepto funciona, me dijo. Ahora demuéstrales cómo se puede ampliar. Surgió una oportunidad inesperada cuando una guardería tradicional en dificultades de Brooklyn se puso en contacto conmigo. Ahora muéstrales cómo se puede ampliar. Surgió una oportunidad inesperada cuando una guardería tradicional en dificultades de Brooklyn se puso en contacto conmigo para adquirirla. El propietario se jubilaba sin plan de sucesión y los padres habían expresado su interés en nuestro modelo. La ubicación era ideal, una zona acomodada con familias jóvenes de profesionales dispuestos a pagar tarifas elevadas por una atención de calidad. Con la inversión adicional asegurada, compré las instalaciones, las cerré durante un mes para renovarlas y formar al personal, y las reabrí como la segunda sede de Bright Art. La expansión requirió un crecimiento organizativo. Ya no podía supervisar personalmente todos los aspectos de las operaciones mientras desarrollaba el negocio. Tras pensarlo detenidamente, contraté a Marcus, otro amigo íntimo de la universidad, como director de operaciones,
gracias a su especialización en negocios y a su compromiso filosófico compartido. Se convirtió en mi socio esencial para el crecimiento. Su pensamiento sistémico complementaba mi enfoque educativo y hacía que nuestra organización fuera más sólida. Los padres se convirtieron en nuestros mejores defensores. Una madre que organizaba charlas TED me invitó a dar una presentación regional sobre la integración del desarrollo cognitivo y emocional en la primera infancia. El vídeo recibió más de 70.000 visitas en línea, lo que atrajo la atención nacional hacia nuestro enfoque. La Asociación Regional de la Primera Infancia reconoció a Bright Art con su premio anual a la innovación en el cuidado infantil, lo que legitimó nuestro modelo dentro de la comunidad profesional. A medida que el negocio se estabilizó, cumplí mi promesa personal de obtener ganancias significativas con las que regalarle un pequeño pero cómodo apartamento a mi abuela Eleanor, que había creído en mí cuando nadie más lo hacía. Siempre supe que crearías algo significativo, dijo con lágrimas en los ojos cuando le entregué las llaves. Tu abuelo habría estado muy orgulloso. A los 18 meses de abrir nuestro segundo centro, ampliamos a un tercero en Newton, siguiendo el mismo modelo de renovación, formación del personal e integración en la comunidad. El nombre Bright Art se convirtió en sinónimo de cuidado de calidad y educación innovadora en toda la zona metropolitana de Boston. Las publicaciones del sector destacaron nuestro programa de formación del profesorado y nuestro plan de estudios. Otros centros de cuidado infantil comenzaron a intentar imitar aspectos de nuestro enfoque, aunque pocos comprendían la integración intencionada que lo hacía eficaz. Al cumplir 3 años desde nuestra ubicación original, Bright Art había crecido hasta convertirse en un negocio de $1 millón con 3 centros prósperos, 42 empleados y más de 100 niños matriculados. Este hito fue recogido por el Boston Business Journal, que destacó el potencial de crecimiento de los centros de cuidado infantil centrados en la calidad. Al parecer, ese artículo llamó la atención de mi madre. Después de años de contacto mínimo, que se limitaba principalmente a tarjetas navideñas y breves llamadas telefónicas tensas en los cumpleaños, me llamó una tarde cuando salía de la oficina. Sara, dijo con una voz inusualmente cálida. He visto el artículo del Boston Business Journal. Parece que te va muy bien. La conversación que siguió fue surrealista. Mi madre me hizo preguntas detalladas sobre el crecimiento del negocio, los modelos de ingresos y los planes de expansión. Ni una sola vez mencionó la educación de los niños, la filosofía o el trabajo que realizábamos realmente. Su interés se centró por completo en el éxito financiero, como si el negocio se dedicara a vender artilugios en lugar de cuidar de las vidas de los más pequeños. Deberíamos comer juntos pronto, sugirió antes de terminar la llamada. Me encantaría saber más sobre tu empresa. El hecho de que pusiera énfasis en empresa, en lugar de escuela, o centros, lo decía todo. Acepté educadamente, manteniendo la distancia emocional, consciente de que su repentino interés se debía a los indicadores financieros y no a una comprensión genuina de mi visión. A medida que Bright Art seguía creciendo, me mantuve centrado en nuestra misión, en lugar de buscar la validación de quienes la habían rechazado, aunque no podían negar cierta satisfacción al saber que el éxito en sus términos, beneficios, reconocimiento e influencia, finalmente les había llevado a fijarse en nosotros, aunque seguían sin comprender el propósito más profundo que lo impulsaba todo. En nuestro 5º año, Bright Art Learning Centers se había convertido en un nombre reconocido en la innovación del cuidado infantil más allá de Boston.
Nuestras cuarta y quinta sedes se abrieron en Somerville y Wellesley, respectivamente, y ambas alcanzaron su capacidad máxima en cuestión de meses, en lugar de año y medio como había previsto inicialmente. Publicaciones educativas nacionales destacaron nuestra metodología en artículos sobre el futuro de la educación infantil. Recibí invitaciones para dar charlas en universidades y conferencias educativas de todo el país. El reconocimiento culminó con una invitación para pronunciar el discurso de apertura en la Conferencia Nacional de Educación Infantil en Chicago, una plataforma normalmente reservada a investigadores y académicos con décadas de experiencia en el campo. El perfil de Bright Art en la revista Education Innovator lo describía como una revolución en el cuidado infantil al tender puentes entre la falsa dicotomía entre la preparación académica y el desarrollo socioemocional. Con 5 centros prósperos, más de 70 empleados y una valoración cercana a los $2 millones, Bright Start había superado incluso mis ambiciosas previsiones, mientras florecía mi éxito profesional, mi relación con mis padres seguía siendo distante, aunque cordial. Intercambiábamos mensajes de texto de vez en cuando y nos veíamos en las cenas obligatorias de las fiestas, donde la conversación era superficial. Nunca visitaron mis centros ni mostraron interés por el trabajo que se hacía en ellos. Su reconocimiento de mi éxito se limitaba a mencionarlo a sus amigos. Sara tiene ahora un negocio bastante exitoso. Al reducir años de trabajo apasionado a un simple indicador de estatus, el frágil Dan se hizo añicos inesperadamente un martes por la tarde, cuando mi asistente llamó a la puerta de mi oficina y me dijo: «Tu madre está aquí para verte. No tiene cita». Confundida y tensa, ordené mi escritorio y me preparé mentalmente. Caroline Mitchell entró en mi oficina con el porte seguro de alguien que entra en un espacio familiar, en lugar de una visitante que iba a verme por primera vez. Echó un vistazo a la habitación, a los premios que había en la pared, a los dibujos de los niños que había colgado junto a los certificados profesionales y al plan estratégico que estaba escrito en mi pizarra. «Qué bonita oficina», dijo finalmente. «Muy colorida». Me quedé detrás de mi escritorio. «Es una sorpresa. ¿Va todo bien con tu padre?» «Tu padre está bien. He venido por un asunto profesional». Se sentó sin invitación en la silla frente a mi mesa. «He estado siguiendo el crecimiento de su empresa, impresionante para alguien sin experiencia en negocios». El cumplido ambiguo me resultaba familiar. «Gracias. ¿Necesita algo en concreto?» «Tengo una reunión de personal en 20 minutos». Se alisó la ya impecable chaqueta. «Estoy cambiando de carrera. La asociación con Wilkins y Reed se ha vuelto insostenible. He estado explorando nuevas oportunidades». Entendí lo que quería decir mientras hablaba. Su empresa podría necesitar a alguien con mi experiencia legal ahora que se está expandiendo. A nivel ejecutivo, por supuesto. Quizás directora de operaciones o asesora jurídica. El sector de la atención infantil está muy regulado y mi experiencia sería muy valiosa. Su audacia me dejó atónito por un momento. La mujer que había menospreciado mi carrera como una simple niñera ahora quería un puesto ejecutivo en la empresa que yo había construido a pesar de su desánimo. Antes de que pudiera responder, continuó: «Siempre he apoyado tu trabajo con los niños, Sara. Solo quería que soñaras en grande y mira, lo has conseguido. Has creado un negocio, tal y como siempre supe que podrías». Esa revisión de la historia encendió algo en mí. «Siempre me apoyaste. Te burlaste de esta carrera profesional cada vez que pudiste. Me llamaste niñera glorificada. Te negaste a ayudarme cuando acudí a ti con un plan de negocio». Tu expresión se endureció.
Es una interpretación bastante dramática de una orientación constructiva. En las familias hay desacuerdos. Lo que importa es que ahora estoy aquí para ofrecerte mi experiencia cuando más la necesitas para expandirte. ¿Qué te hace pensar que necesito tu experiencia? Mi voz se mantuvo mesurada a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Tengo un equipo legal y un director de operaciones. Lo que no tengo es una vacante para alguien que claramente no entiende ni valora nuestra misión fundamental. Su fachada se resquebrajó ligeramente. Me despidieron. Sara, después de 23 años, recortes presupuestarios y reestructuraciones, lo dieron por terminado. Por un momento, sentí que no entendía ni valoraba nuestra misión principal. Su fachada se resquebrajó ligeramente. Me despidieron, Sara, después de 23 años. Así lo llamaron. Recortes presupuestarios y reestructuración. Por un momento sentí un destello de empatía que se desvaneció rápidamente con sus siguientes palabras. Pensaba que la familia daría un paso al frente. He dicho a varios compañeros que me incorporaría a tu equipo directivo. Sería vergonzoso dar marcha atrás ahora, cuando no respondo inmediatamente. Su táctica cambió. A la prensa le podría resultar interesante que la fundadora de este imperio progresista de guarderías provenga de un entorno privilegiado, con colegios privados, conexiones familiares y redes de seguridad financiera. ¿Cómo encaja eso con tu imagen pública de emprendedora que se ha hecho a sí misma y defiende el acceso a la educación? La amenaza implícita flotaba entre nosotras. ¿Me estás amenazando con socavar mi negocio si no te contrato? Le pregunté con incredulidad. Solo estoy sugiriendo que, cuando está en juego la reputación, la mía y la tuya, la familia apoya a la familia. Después de que se marchara, el ataque de pánico me golpeó con una fuerza inesperada. Sentada en el suelo de mi oficina, luchando por respirar, luché contra oleadas simultáneas de furia, culpa y miedo. ¿Realmente intentaría dañar la reputación de Bright Art? ¿Le debía un puesto por ser de la familia? ¿Estaba siendo innecesariamente vengativo al negarme? Las preguntas me atormentaron durante una noche de insomnio y en mi sesión de terapia semanal al día siguiente. La doctora Lieben escuchó atentamente toda la situación antes de ofrecer su perspectiva. Sara, has descrito un patrón de manipulación emocional a lo largo de tu relación con tu madre. Esta situación sigue el mismo patrón, solo que con más en juego, porque ahora tienes algo que ella quiere. Sus palabras iluminaron la dinámica con una claridad sorprendente. A lo largo de mi vida, mi madre había definido mi valor según sus propios criterios, y había rechazado mis decisiones cuando no se ajustaban a su visión, y ahora buscaba sacar provecho de mi éxito al tiempo que lo amenazaba. Lo más revelador era mi culpa instintiva, la respuesta programada de anteponer sus necesidades a las mías, incluso cuando hacerlo comprometía todo lo que había construido. Tu madre no quiere contribuir a tu visión, sino extraer valor de ella mientras minimiza la filosofía que la creó. Eso no es colaboración, es apropiación. Esa tarde, sola en mi oficina, tuve una profunda revelación. Había construido algo tan valioso que incluso mi madre, que lo había rechazado durante años, ahora quería formar parte de ello. Su intento de reclamar un espacio en mi empresa validaba su valor de la forma más irónica posible. Y, lo que es más importante, reconocí que mantener la integridad de Bright Art requería protegerla de cualquiera cuyos valores no se alinearan con nuestra misión, incluso de mi familia. Había pasado años buscando la aprobación de mi madre para mis decisiones, y ahora, irónicamente, ella buscaba mi aprobación para las suyas.
La dinámica de poder había cambiado por completo, aunque ella fuera plenamente consciente de ello. Por primera vez, vi claramente que yo controlaba la situación, no a través de la manipulación o la venganza, sino gracias a la autoridad legítima que me había ganado al crear algo de auténtico valor. Tras pensarlo detenidamente, quedé con mi madre en nuestro centro insignia de Cambridge, un sábado, cuando no había niños, en lugar de reunirnos en mi oficina. Quería que viera de verdad lo que había construido, no solo las métricas del negocio, sino también los entornos de aprendizaje que encarnaban nuestra filosofía. Llegué temprano y recorrí las aulas llenas de luz, tocando los materiales cuidadosamente seleccionados que despertaban la imaginación y el desarrollo. Era la manifestación física de mi visión, la visión que ella había descartado durante tantos años. Cuando llegó, puntualmente, con un traje formal poco apropiado para un centro de cuidado infantil, la saludé con profesionalismo. Pensé que debería ver de primera mano lo que hacemos antes de hablar de su posible papel aquí. Su sonrisa forzada sugería que veía esto como un trámite más que como una presentación significativa. Empecé la visita explicándole los elementos de diseño intencionados de cada espacio, cómo los rincones de lectura y la arquitectura curva creaban intimidad y visibilidad, cómo la configuración de las áreas de arte fomentaba tanto la creatividad independiente como los proyectos colaborativos y cómo incluso la ubicación de las ventanas maximizaba los patrones de luz natural a lo largo del día. Le mostré nuestros sistemas de documentación, que seguían el desarrollo individual de los niños en múltiples ámbitos, los marcos curriculares, que integraban el aprendizaje cognitivo y emocional, y las herramientas de comunicación con los padres, que extendían nuestro enfoque al entorno doméstico. Poco a poco, su expresión desdeñosa se transformó en algo parecido a la curiosidad, aunque mantuvo la distancia profesional. Finalmente, en la zona de exploración científica, abordé la situación directamente. Mamá, sé que estás en una situación profesional difícil. Entiendo que te sientas perdida cuando te quitan de repente una identidad que te han arrebatado de repente, pero necesito dejar algo claro. La miré fijamente a los ojos. Me dolieron profundamente tus palabras en mi 26º cumpleaños, llamándome simplemente niñera, una canguro glorificada, no solo porque venían de mi madre, sino porque malinterpretaban la importancia y la complejidad de lo que hago. Ella empezó a protestar, pero yo continué. He construido Bright Art sobre una base de respeto. Respeto por las necesidades de desarrollo de los niños, respeto por la profesión docente, respeto por los padres como socios. No puedo traer a alguien a nuestra organización, especialmente a un nivel directivo, que no comparta genuinamente esos valores, independientemente de sus cualificaciones técnicas o de sus vínculos familiares. Se sonrojó. Así que te niegas a ayudarme después de todo lo que hemos hecho por ti. No me niego a ayudarte, le aclaré. Me niego a ofrecerte un puesto ejecutivo para el que estás filosóficamente desalineada, pero te estoy ofreciendo otra cosa. Le entregué una descripción formal del puesto. Tenemos una vacante de recepcionista en nuestra sede de Wellesley, lo que te daría la oportunidad de conocer nuestra organización desde cero y comprender nuestro trabajo antes de asumir cualquier función de liderazgo. La sorpresa en su rostro habría sido cómica en otro contexto. ¿Recepcionista? Soy abogada con 25 años de experiencia. ¿Eres abogada sin experiencia en cuidado infantil, educación temprana o nuestra metodología específica? Le respondí con delicadeza. Todos los que ascienden a puestos de liderazgo aquí entienden nuestro trabajo a un nivel muy básico.
Incluso yo trabajo directamente con los niños antes de asumir funciones administrativas. Durante unos instantes, pareció dispuesta a salir corriendo, pero entonces algo cambió en su expresión, quizá al darse cuenta de que su táctica habitual no funcionaría. Lo dices en serio, ¿verdad? No es un castigo. No, mamá, es el mismo criterio que aplico a todo el mundo. Tras seguir hablando, mantuve la calma y me mantuve firme, y ella accedió a hacer una entrevista para el puesto de recepcionista, dejando claro que esperaba un castigo. Es la misma norma que aplico a todo el mundo. Tras seguir hablando, mantuve la calma y me mantuve firme, y ella accedió a regañadientes a hacer una entrevista para el puesto de recepcionista, aunque dejó claro que esperaba un rápido ascenso. 3 semanas más tarde, mi madre empezó a trabajar en nuestro centro de Wellesley, donde contestaba el teléfono, recibía a las familias y realizaba tareas administrativas básicas. La adaptación le resultó difícil, el cambio de estatus, el diferente estilo de interacción con los padres y los niños, y darse cuenta de que el cuidado infantil implicaba complejidades que nunca había considerado. Sin embargo, algo inesperado sucedió en los meses siguientes. Al trabajar a diario en un entorno diseñado en torno al respeto por el desarrollo de los niños, comenzó a ser testigo de la intencionalidad que había detrás de nuestro enfoque. Observó a los profesores guiar hábilmente la regulación emocional durante los conflictos por los juguetes. Vio a los coordinadores del plan de estudios diseñar actividades que desarrollaban simultáneamente las habilidades motoras finas, el pensamiento científico y las capacidades de colaboración. Experimentó la gratitud de los padres cuando sus hijos lograban avances en su desarrollo. Poco a poco, su perspectiva cambió. 6 meses después de empezar en su puesto, durante un evento de agradecimiento al personal, se me acercó con cierta torpeza y me dijo: «Antes no lo entendía», admitió con una humildad poco habitual en ella. «Lo que han construido no es solo observar a los niños, sino un modelo educativo sofisticado». El reconocimiento tan largamente esperado me pareció surrealista. «Gracias por verlo», respondí simplemente. Durante el año siguiente, Bright Art se expandió a nuestras 7ª y 8ª sedes y superamos los $2 millones de valoración. Mi madre ascendió a coordinadora administrativa, habiéndoselo ganado gracias a su compromiso, en lugar de por obligación familiar. La Asociación Nacional de Cuidado Infantil reconoció nuestro modelo con su premio a la innovación, lo que supuso una validación adicional de nuestro enfoque. Con una base financiera sólida, creé la Fundación Bright Start, que ofrece becas a trabajadores de guarderías que desean continuar su formación, rompiendo las barreras económicas que impedían a muchos educadores apasionados entrar o permanecer en el sector. Mi relación con mi madre cambió gradualmente hasta convertirse en algo que nunca esperé, un respeto mesurado, sino el apoyo incondicional que una vez había anhelado. Durante una de nuestras escasas cenas a solas, me pidió perdón. Había dejado de esperar. «Me equivoqué contigo», dijo mientras observaba su copa de vino. Equiparaba el salario con el valor y la importancia. «No entendía que tu trabajo moldea el futuro de una manera que mi carrera jurídica nunca podría». Oír aquello me hizo llorar de emoción. «Gracias por decir eso». Ahora, a punto de cumplir 33 años y con planes de expansión a nivel nacional a través de un modelo de franquicia cuidadosamente diseñado, a menudo reflexiono sobre el camino que me ha llevado de ser una niñera rechazada a ser una innovadora en el sector. El camino no fue como lo había imaginado inicialmente,
resultó ser más difícil y más gratificante de lo que podría haber imaginado. Cuando visito nuestros centros y veo a los niños participando en juegos que desarrollan su mente y su corazón, siento una profunda gratitud por haber confiado en mi propia visión a pesar de los desánimos. A veces, la pasión a la que otros se burlan se convierte en tu mayor fortaleza. A veces, el camino que te desaniman te lleva al mayor de los éxitos. Y, a veces, las personas que no ven tu valor al principio acaban entendiéndolo, aunque no antes de que aprendas a validarte a ti mismo sin su aprobación. Si te enfrentas a alguien que menosprecia tus sueños o descarta tu pasión, recuerda que su perspectiva limitada no define tu potencial. El trabajo que te apasiona puede ser exactamente lo que el mundo necesita, aunque los demás no vean su valor. ¿Alguna vez has sido testigo de cómo alguien menospreciaba tu pasión, y luego has sido testigo de su éxito, o te has encontrado construyendo algo significativo a pesar de los desánimos? Me encantaría conocer tus historias en los comentarios. Si esta historia te ha llegado al corazón, considera suscribirte para leer más sobre cómo encontrar la fuerza en lugares inesperados. Gracias por escuchar, y recuerda que las cosas de las que se burlan los demás pueden convertirse en tus mayores logros. Te deseo valor en tu propio camino hacia la creación de algo significativo, sea cual sea su forma.